Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Hola guapérrimos, bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. Yo llevaba algún tiempo queriendo hablar del autor al que vamos a dedicar el espacio de hoy, y no es otro que el gran Jon Katzenbach, de quien se puede decir como mínimo que ha dedicado toda una vida al thriller. Pero no podemos iniciar la vida y obra de este grandísimo autor sin contar con la presencia de mi querido compi de letras, Naviru Shorno. ¿Estás por aquí? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Pues sí, bueno, yo también tenía muchas ganas de hablar de este escritor. Decir que cuando empezamos a grabar Nigromantes yo no había leído nada de él y a día de hoy llevo 3 de sus novelas. Me he leído 2 más para preparar este programa en los últimos meses y la verdad es que he descubierto un autor muy, muy pro. O sea, sí, desde luego, ¿no? Aparte, es que te arrastro siempre al lado perverso de las cosas, Navi, porque me parece que el psicoanalista en su momento fue una recomendación que te hice yo, ¿verdad? Sí, fue el primer libro que leí de él, que no sabía ni quién era. O sea, conocía al autor, pero no sabía realmente qué es lo que escribía. Yo soy una mala barra buena influencia, ¿no? De lo cual me alegro, ¿no? Aparte, no sé, es que es un autor al que personalmente le tengo mucho cariño, ¿no? Porque yo empecé a leer sus obras en una etapa muy dulce y contribuyó bastante a que me gustara el género, ¿no? Así que yo necesitaba hacer un especial de Katzenbach. Y si quieres, Navi, vamos al lío. Sí, comenzamos con su biografía. Venga, pues mira, Katzenbach nació en 1950 en Princeton y creció en una familia muy particular. Su padre fue una figura clave en la política estadounidense y su madre, psicoanalista. Sí, psicoanalista. Si alguna vez te has preguntado por qué sus novelas tienen tantos referentes del psicoanálisis, bueno, ahí tienes la respuesta. Antes de dedicarse a escribir novelas, Katzenbach fue periodista. Y no cualquiera, porque se encargaba de la sección de sucesos. Es que me encanta. O sea, yo supongo que al final él tomó muchas referencias de esta realidad tan ácida que a veces nos encontramos en la prensa. Y entre los medios en los que trabajó constan algunos de enorme relevancia, como The Miami Herald, el New York Times, el Washington Post. Nada menos, ¿eh? El muchacho tenía buen currículum, sí. En 1987 decidió dejar la redacción y apostó por la narrativa. Buena apuesta. Con el tiempo creó novelas como El psicoanalista, La historia del loco, El profesor, Retratos en sangre, todas ellas con elementos policíacos y también con esa psicología tan característica en su obra, ¿no? Hay algo muy especial en las novelas de Katzenbach y es la forma en que trata a sus villanos, porque los muestra con un nivel de profundidad muy interesante. Son sujetos desviados, rotos por dentro y la mayoría de las veces conscientes de lo que hacen. En el aspecto personal, Katzenbach es mucho más tranquilo de lo que uno imaginaría. Está casado con Madeleine Blaze, que es también periodista. Tiene 2 hijos. Le gusta pescar, estar en su casa, llevar una vida serena. Todo lo contrario a lo que uno ve en sus historias, ¿no? Y quizá por eso funciona también, ¿no? Porque él vive como en esa calma que te permite escribir sobre el caos, ¿no? ¿Tienes alguna novedad de este escritorazo que quieras compartir con nosotros? Sí, tengo algunas noticias de última hora de él. Yo normalmente, para esta sección, lo que suelo hacer, por ejemplo, es que me suelo meter en la página web del autor y bicheo, ¿no? Si la página está actualizada, pues oye, como que saco cosillas de ahí. El problema es que no he podido acceder a la página oficial del autor porque no he sido capaz de demostrarle a la interfaz de que no soy un robot. Vale, yo te invito a ti, Saray, a los nigromantes a visitar su página web, que es jonkatzenbach.com, ¿vale? Hay que pulsar un recuadro que dice I'm not a robot, ¿vale? O sea, sé pulsarlo, ese no es el problema, pero luego vienen unas instrucciones a seguir con el teclado, son 3 comandos y por lo menos en mi ordenador tienes 2 segundos para realizarlo. El problema es que los comandos son de un teclado Windows y yo tengo la manzanita mordida, así que no he sido capaz. O sea, no he sido capaz. Pues fíjate que yo acabo de entrar en su web y no he tenido... ¿Tú eres Android? Sí. Pues no sé, igual es que tiene inventado pero bueno, no pasa nada. Yo me he ido a Google, ¿vale? Me he ido a Google y he buscado las noticias más recientes del autor. Y la verdad que hay muy pocas. Así que me he leído 2 entrevistas súper largas
¿vale? Así que la información que voy a compartir, pues básicamente viene de estas 2 entrevistas que se han publicado en los últimos años en periódicos de renombre, eso sí. Ok. ¿Vale? Bueno, pues antes de esto decir que, bueno, como has mencionado tú ya, para muchas personas John Katzenbach es considerado como el rey del thriller psicológico. Es uno de los grandes superventas del suspense y, por supuesto, es mega conocido por ser autor del Psicoanalista. Yo ya lo conocía de este libro, antes de incluso leerlo, y antes de que la literatura fuera para mí la pasión, ¿no? Antes de empezar con esa fiebre a devorar tantos libros. Lo que mucha gente no sabe, ¿no? Que es que Katzenbach, o sea, no es un escritor retirado ni acomodado. Porque como el psicoanalista tiene muchos años, hay mucha gente que cuando le pronuncias el nombre de este autor, pues ya piensan que este autor pues ya no escribe. Pero es que el autor sigue publicando, o sea, sigue reflexionando, sigue dialogando con el presente. Yo, por ejemplo, de las 2 entrevistas que me he leído de él, una de las noticias más relevantes pues tiene relación con la novela que publicó hace poco, de El Club de los Psicópatas, que es un libro del que hablaremos más adelante. Y luego la otra publicación que me he leído tiene relación sobre, por supuesto, el psicoanalista en la mira, ¿no? Que es la tercera parte de la saga protagonizada por el Dr. Ricky Starks, que es un personaje que se puede decir que ha marcado pues a toda una generación de lectores. La tercera parte del psicoanalista pues vio la luz en noviembre de 2023, o sea, es muy reciente, y la novela pues retoma a Starks 10 años después de los acontecimientos anteriores. Por así resumir un poco el libro, pues podemos decir que el protagonista pues cree haber dejado atrás pues el horror, ¿no? Ha sobrevivido, ha fingido su muerte, ha cambiado de ciudad, ha empezado de nuevo en Miami. Pero esa calma, pues digamos que se rompe de forma brutal cuando recibe una llamada y es un antiguo paciente pues que se ha suicidado en circunstancias extrañas. Y a partir de aquí Katzenbach pues vuelve a poner en marcha una maquinaria que conoce muy bien: la amenaza psicológica, la presión constante, el enemigo invisible. Digamos, esta especie de estructura, al menos en las 3 novelas que yo he leído de él, la he encontrado presente, ¿no? Que esto es algo muy curioso. Lo interesante, según explica el propio autor, es que el gran desafío de esta novela fue no traicionar al personaje. O sea, Katzenbach lo dice con claridad: Ricky Starks no puede convertirse de repente en un asesino. O sea, no puede resolverlo todo con violencia, no es ese tipo de protagonista. Y a lo largo de 3 libros ha intentado luchar, ¿sabes? Porque digamos que el personaje como que se rebelaba un poco contra su naturaleza. Y él tenía, bueno, que como las figuras de barro, ¿no? No, tú tienes que ser como yo quiero que seas. Es muy curioso porque hay otros autores que es todo lo contrario, ¿sabes? Dice, no, a mí si el personaje quiere hacer lo contrario, yo lo dejo, ¿no? Es un poco como, bueno, me resultó eso curioso de leerlo. ¿Qué más? Bueno, en un género donde digamos que muchas veces la tensión pues digamos desemboca en un tiroteo o una explosión final, esto es lo que solemos leer en los thrillers, Katzenbach defiende otra cosa, ¿no? La inteligencia, la escucha, la comprensión del enemigo. O sea, para este autor, que se puede decir que es una especie como de detective del alma humana, o sea, su arma no es el gatillo, sino la capacidad de entender la obsesión, la compulsión y el mal. O sea, él usa el psicoanálisis, por así decirlo, como investigación del mal. En estas 2 entrevistas que he leído, vuelve una y otra vez, digamos, a una idea clave, ¿no? Que es el psicoanálisis, es el trabajo detectivesco más profundo que existe, ¿no? Y esto es algo que si lo analizas digamos, desde este prisma, y una vez que has leído varios de los libros del autor, pues ves que gira un poco todo en relación a todo esto. Totalmente. Entender, digamos, por qué hacemos lo que hacemos, o sea, medir el peso del pasado, analizar las heridas que arrastramos, o sea, todo esto es esencial para sobrevivir en el mundo que este autor va construyendo a sus protagonistas, ya no solo a Rick Stark, ¿no? Al protagonista de Psicoanalista, sino
todos los demás. Desde el punto de vista narrativo, esto explica por qué las novelas de este autor, pues no, digamos que no necesitan elementos sobrenaturales, ¿no? Como novelas de Stephen King. O sea, el terror no viene de fuera, sino viene desde dentro. Sí. Esto es algo... Él afirma que el terror está en la mente, en la obsesión, en la fragilidad emocional, en la idea inquietante de que todos, en mayor o menor medida, pues tenemos una zona oscura. Y a ver, esto es verdad, o sea, todos tenemos una zona oscura, nos guste o no. Y bueno, vamos ahora con otra novela de la que luego hablaré con más profundidad, ¿no? Pero aprovechando que la mencionaba en la entrevista, pues voy a dar un par de datos ahora. El Club de los Psicópatas, novela publicada en 2021, en la que uno de los temas principales es el mal en la era digital. Es una historia que traslada el terror psicológico al terror de internet y la dark web, ese sitio que siempre es utilizado en libros de terror y películas de acción, pero que la gente normal no sabe cómo acceder. Pues bueno, en la dark web pues hay un grupo de asesinos en serie se reúne online para presumir de sus crímenes inspirados por figuras como Jack el Destripador. Yo cuando leí esto, la sinopsis, dije, yo me tengo que leer esta novela. Entraste de lleno, sí. para este programa, o sea, es que sí o sí. Aquí el autor pues conecta directamente con una de sus grandes preocupaciones actuales, la tecnología como herramienta ambigua, o sea, capaz de generar comunicación y conocimiento, pero también de amplificar lo peor del ser humano. Uh-huh. Él mismo lo resume con ironía en la siguiente frase: la odio y la uso todo al mismo tiempo. O sea, Katzenbach desconfía de las redes sociales, de la construcción de identidades falsas, de esa presión constante por convertirse pues en una persona diseñada para el escaparate digital. Sobre todo no hay más que pasearse por Instagram, por ejemplo. Si te sales fuera del mundo bookstagrammer, todo el mundo es súper feliz. En fin, bueno, poco más de decir. Tengo más datillos, pero bueno, ya sería repetirme un poco más. Sí que voy a... para finalizar, digamos, esta sección, en una de las entrevistas, John Katzenbach afirmó sin rodeos que la inteligencia artificial tiene la capacidad de arruinar muchas cosas, incluida la profesión de escritor. Y no lo dice desde el alarmismo fácil, ¿no? Sino desde la preocupación genuina de alguien que cree que pues, en la escritura como acto humano, ligado a la experiencia, al error, a la observación del comportamiento real. Y bueno, estamos ahora en unos tiempos que... Bueno. Sí, tal cual. En fin, poco más puedo decirte de novedades porque no he sido capaz de entrar en la página web de... Es que no has podido demostrar que no eres un robot. Vamos a ver. Lo siento. Lo que sí que me parece muy curioso de este autor es que, bueno, lo has mencionado tú también, ¿no? Que sigue escribiendo desde se puede decir desde la misma convicción de cuando era periodista de sucesos. O sea, en plan de observar a las personas para crear a sus personajes, entender sus contradicciones, explorar la frontera entre el bien y el mal, ¿no? Que esto es algo también que me gusta mucho de este autor. Sí. Y bueno, si quieres vamos un poquito a su estilo y ya nos metemos en su obra. Venga, me parece fantástico. Si algo define a John Katzenbach es que escribe thriller con mucha psicología y desde ese elemento inquietante, ¿no? O sea, él te va contando un crimen, pero llevándote siempre a la capa profunda, ¿no? A la mente del criminal, más que a la sordidez o cualquier detalle morboso que orbite alrededor de la víctima, ¿no? No hace caricaturas de los personajes. Y es un tema en lo que se nota que trabaja muchísimo, ¿no? O sea, no hay nadie plano en sus historias. Es algo que a mí como lectora me seduce bastante. Siempre he tenido la sensación de que muestra la mente humana como un escenario del crimen. O sea, que eso es una fantasía muy acertada, ¿no? A diferencia de otros autores del género, él va cocinando la escena despacio, ¿no? No tiene ninguna prisa en disparar la acción. Quizá para lectores impacientes sea poco deseable, ¿no? Pero si tú logras aguantar esa fase de presentación, por decirlo de algún modo, vas a salir recompensado.
porque la tensión sube sin necesidad de que haya una explosión o un elemento abrupto, ¿no? Vas a entender mucho mejor lo que está en juego y lo que puede suponer en los personajes y caray, bueno, de esa manera él se asegura de que el ritmo pues te haga estar angustiado, ¿no? Que sea algo creíble. Esto es Jon Katzenbach. A nivel estilístico, pues aparte de que él siempre va a optar por un lenguaje realista por encima de lo lírico, pues te expone las cosas de forma funcional. Hay cierto trabajo en la atmósfera, pero no comete excesos, lo cual es bastante difícil de lograr si tenemos en cuenta lo que comentábamos hace nada respecto a que él cocina a fuego lento. O sea, lo normal sería caer en descripciones densas, hablar con muchos tecnicismos, pero no. Y bueno, para acabar, creo que un elemento fundamental en las historias de Katzenbach es que él no cree en el mal absoluto, era lo que tú apuntabas antes, Navi, ¿no? O sea, él cree que la gente común puede ser arrastrada a pozos muy profundos y que todos no actuamos de la misma manera en estas situaciones, ¿no? En cuanto a los temas habituales en sus novelas, siempre nos vamos a encontrar actos de venganza, traumas, juegos con la mente, mucha manipulación psicológica, instituciones que fallan de forma estrepitosa y personajes perseguidos, ¿no? Sobre todo a nivel emocional. Me parece que es momento de comentar algunas de sus novelas. Sí. Vamos con El Club de los Psicópatas que yo la leí el año pasado, a principios del año pasado. Que me llamó mucho su portada, porque claro, cuando dijimos vamos a hablar de este programa, digo, bueno, dame unos meses que me lea alguna de sus obras. Y claro, puse Jon Katzenbach en Amazon para comprarlo, para tenerlo en mi Kindle, y esta portada me llamó mucho la atención, pero es que ya cuando leí la sinopsis, ya digo... Ahí, como Dorothy, ¿no? Con el tornado. Sí. Tengo que leerlo. Es una obra de casi 600 páginas, que me echó un poquito para atrás el número de páginas, pero bueno, dije, venga. Es que, a ver, hay que tener un ratito, para dedicarle. Bueno, es un libro muy actual. O sea, no es solo un thriller psicológico al uso, que también, sino una novela, pues, que se pregunta qué ocurre cuando el mal encuentra un espacio donde mostrarse sin filtros, sin rostro y sin consecuencias inmediatas. O sea, la premisa, sin entrar en ningún tipo de spoiler, ¿de acuerdo? Este programa es libre de spoiler. Se puede decir que es inquietante desde el principio. O sea, un grupo de asesinos en serie que se reúne en un rincón oscuro de internet, en la llamada Dark Web, como he mencionado antes, para hablar de sus crímenes, presumir de ellos y alimentarse mutuamente el ego. No se trata solo de matar, sino de ser vistos, de ser admirados, ¿sabes? Incluso por otros monstruos como ellos. Y aquí Katzenbach, pues, hace algo que se le da especialmente bien. O sea, no convierte la violencia en espectáculo gratuito, sino, digamos que la utiliza para hablar del ego, del narcisismo y de la necesidad de validación. O sea, estos personajes no son simplemente malos, son personas que necesitan ser reconocidas, que necesitan sentirse especiales. Y eso, trasladado a un entorno digital, da muchísimo miedo porque no nos suena tan lejano. O sea, es que eso es lo más, digamos, paranoico de todo, ¿no? Porque nosotros hablamos con personas que no las conocemos. Es verdad. ¿Sabes? O sea, son personas digitales, que sí, llevamos interactuando con ellos miles de años a través de una foto de perfil, pero realmente no sabemos quién se esconde detrás de esa identidad. Eso te iba a decir, además, de una ligereza tremenda, muchas veces. Sí. Y hablar de cosas privadas y personales sin saber... Y vale, en su perfil a lo mejor pone que vive en Córdoba. Pero no lo sabes si realmente vive en Córdoba. Es que, claro... por eso, esta novela es como... Uf, o sea, cuidadito. Yo creo que uno de los grandes aciertos del libro es cómo trata la tecnología. O sea, no desde una postura moralista, sino desde la ambigüedad, ¿no? Porque, o sea, Internet no es el villano en sí mismo, pero sí el medio perfecto para, digamos, que ciertas personalidades prosperen. O sea, la sensación constante es que la red amplifica lo que ya existe. O sea, si hay bondad, se expande. Esto lo hemos visto multitud de veces en crowdfunding y este tipo de cosas. Sí. Pero si hay oscuridad, pues ocurre exactamente lo mismo. A nivel de ritmo, pues El Club de los Psicópatas, o sea, es puro Katzenbach, o sea, capítulos pues relativamente cortos, tensión sostenida, una narración que te empuja a seguir leyendo sin darte cuenta. No es una novela que viva de grandes giros espectaculares, sino de, se puede decir que una
incomodidad constante, esa sensación de que, ¿sabes? Algo va mal desde el principio y poco a poco va peor, ¿no? Pues algo que me parece especialmente interesante es que, o sea, pese al título, el libro no glorifica a los asesinos, que esto es algo que me gustaría decir. O sea, yo creo que es todo lo contrario. Los muestra como lo que son, unas personas pues egolatras, narcisistas, digamos profundamente, bueno, vacías. O sea, no hay glamour, no hay romanticismo. O sea, hay miseria moral, obsesión y se puede decir que una desconexión absoluta con el otro, con el prójimo. Además, la novela introduce un contrapunto muy potente, personajes que no pertenecen a ese club y que representan la vulnerabilidad absoluta. Yo creo que estos personajes son el gran acierto del libro, porque son gente corriente. Gente corriente que sin buscarlo pues se ve atrapada en una situación que les supera. Y ahí es donde el libro pues se vuelve especialmente angustioso cuando conectas con estos personajes, porque nos recuerda que el horror no siempre empieza con una mala decisión, sino con un simple cruce de caminos, ¿sabes? O sea, no porque tú te equivoques o hagas algo mal, te va a pasar algo malo con cierta persona, no, es porque simplemente el destino, el azar, llámalo como lo quieras, pues se acaba cruzando con esa persona. Los buenos, por así decirlo, pues en este libro son dos adolescentes que son pareja y los familiares de esto. Y desde un principio pues veremos que estos adolescentes no son como cualquier otros, ¿sabes? Algo les pasa y claro, se cruzan los caminos del Club de los Psicópatas con el de los adolescentes, y aquí el autor hace algo que me parece una virguería y no voy a contar, por supuesto, porque no quiero arruinarle a nadie el disfrute. Lo que sí que voy a decir es que o sea, bueno, pues Katzenbach, pues yo creo que vuelve a demostrar, porque es uno de los grandes del thriller psicológico, no necesita un estilo recargado ni frases grandilocuentes. O sea, en este libro al menos pues su prosa es directa, es eficaz, tiene escenas muy visuales, casi periodísticas. Entonces, en algunos momentos en los que hay, digamos, confrontación entre los dos bandos, o sea, yo tenía la sensación de estar leyendo como una... No de crónica, ¿sabes? No como un periodismo de sucesos, pero sí una prosa como al servicio, ¿sabes? De la historia. Y eso me llamó mucha la atención. Yo creo que esta es una de las principales razones por la que sus libros pues siguen funcionando tan bien, ¿no? Porque creo que nunca pierden de vista a quien los lee. O sea, leyendo este libro pues sentí que el autor no busca deslumbrar al lector, o sea, busca atraparlo, ¿no? Sí, del todo. Y yo creo que lo hace desde una honestidad muy diferente a otros autores de la actualidad. Y nada, en resumen, pues El Club de los Psicópatas es una novela inquietante, es una novela muy actual, es una novela que mezcla crimen, psicología, of course, reflexión social, sin perder nunca, digamos, el pulso narrativo. No es solo una historia sobre asesinos en serie, sino sobre la necesidad humana de ser visto, incluso cuando eso significa, pues, mostrar lo peor de uno mismo. ¿Es un libro incómodo? Bueno, sí, o sea, es algo perturbador, pero a la vez es una obra fascinante, muy entretenida. Por cierto, recuerdo que cuando subí la reseña en varios grupos de Facebook, algunas personas tacharon al libro de lento o que le sobraban páginas. A mi juicio, o sea, yo creo que no es así. O sea, yo debo confesar de que me leí este libro estando de vacaciones, que tardé, creo que una semana, apenas en una semana me leí el libro. ¡Wow! De 600 paginitas. Sí, o sea, le di candela. Y en ningún momento tuve la sensación de que se me hizo pesado, ¿sabes? Ni de que sobraban páginas. O sea, básicamente digo esto porque el autor no repite lo escrito, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que la historia tarda en arrancar, ¿vale? Pero los que han leído pues a este autor ya saben... Exacto, eso te iba a decir, es muy Exacto, ya sabemos cómo presenta su historia, cómo presenta a los personajes, ¿no? Digamos que tiene un inicio... Pues bueno, muy clásico. Normalmente si un inicio suele tardar entre el 25 y el 30%, digamos, de la obra total. Si tenemos en cuenta que este libro tiene 600 páginas, pues es lógico que digamos que lo que es el desarrollo de la obra pues no se inicie hasta pasada la página 100. O sea, yo creo que entendiendo esto, pues... Pero claro, yo me acuerdo que cuando subí la reseña en varias páginas de Facebook me decían, me sobraron muchas páginas. Y digo, pues a mí al principio
en el que conocemos a los personajes también me ha parecido fascinante. Ya cuando interactúan ya es una locura, y al final me pareció el broche de oro en esta novela. O sea, no sé si lo has leído o no, Sarai. No, este no lo he leído. Ay, pues lástima, látigo para Látigo. ti. Este no lo he leído y lo tengo pendiente. Y sí, he leído muchas reseñas aludiendo a esto, pero claro, es que siempre que se habla de Katzenbach, uno se encuentra cosas del estilo, ¿no? Pues empieza un poco lento, me sobran no sé cuántas páginas y demás, y lo cierto es que Katzenbach te va invitando en la historia. Pues yo me lo imagino a él siempre como un chiquillo que te encuentras en un laberinto y te dice, ven, sígueme, ¿no? Y te va como introduciendo y piensas, este niño no sabe dónde está la salida, pero sabe dónde está la salida perfectamente, ¿no? Sí. A mí lo que más me seduce, de hecho, de Katzenbach, esa capacidad suya de detenerte, pues lo que tú dices, esas 100 páginas, sin saber muy bien a dónde quiere llegar, ¿no? Y tú estás ahí súper enganchado, porque piensas, vale, algo me va a contar Katzenbach. Yo sé que todo este rodeo o que esta vuelta es por algo. Katzenbach no lo hace de forma gratuita. Él sabe por qué lo hace. Y luego sí que es verdad que, a ver, esto pasa mucho cuando lees por primera vez a un autor. Claro, uno tiene entre que tiene la idea preconcebida de lo que es ese autor, ¿no? El estereotipo, por así decirlo. Vienes también de leer a lo mejor otra obra totalmente diferente. Entonces yo creo que a veces a la que ya lees varios libros es como Anne Rice. Anne Rice también hay mucha gente que la tilda de lenta. De lenta. Yo ya me he leído varias de sus novelas o sea, no es lenta. Cada autor tiene su estilo, ¿no? Y al final hay bailes que son más lentillos, ¿no? No hay llamarlos lentos, sino que tienen sus cadencias, ¿no? Hay libros que necesitan ciertas cadencias más pautadas, porque si no, tú pasas por la historia y no la historia pasa por ti. Y con Katzenbach, con el caso de Anne Rice, es más que evidente por qué lo hace, ¿no? O sea, te tiene que inocular toda esa ambientación, toda la atmósfera en la que ella está sumergiendo a los personajes y demás, y quiere que tú seas un personaje más, un testigo, y para eso tienes que empaparte primero de toda la esencia, ¿no? Y con Katzenbach sucede que, al igual que pues, con el psicoanalista mismo, hay gente que ama u odia al psicoanalista. O sea, no hay nadie que se haya quedado así como, bueno, ¿no? O sea, el psicoanalista o te rompe los esquemas y te flipa, o piensas, no es para mí, ¿no? Pero, no sé, a mí el psicoanalista me gustó mucho y sin embargo no es el libro que más me gusta de Katzenbach, Bueno, luego hablamos largo y tendido. Sí, exacto. ¿Ves? Como siempre, adelantándome. Bueno, pues el Club de los Psicópatas. Lo tengo anotado desde hace tiempo. Mea culpa. Lo entono. Pues vamos con otro libro, Navi. Yo escogí Juegos de Ingenio como una de mis propuestas de Katzenbach. Leí este libro hace más de 20 años, ahora que lo pienso. ¡Wow! Dios, qué mayor soy. Bueno, guardo un grato recuerdo de él, ¿no? O sea, ¿de qué va? En pocas palabras. Bueno, la novela, pues, parte de una premisa. Es sencilla, pero muy prometedora. Y te voy a leer la sinopsis primero. Vale. Susan Clayton trabaja en la sección de pasatiempos y enigmas de una revista. Un día es sorprendida por una nota anónima que la espera en el buzón de su casa. Horrorizada, descifra el mensaje oculto. Te he encontrado. El mensaje es realmente inquietante, más aún en el mundo en el que se ha convertido Estados Unidos. Incapaz de frenar la escalada de violencia, todos atesoran armas para protegerse. Solo una comunidad ha logrado sobreponerse a este infierno de inseguridad y crímenes, a cambio de renunciar a algunos derechos y libertades. El territorio del oeste ofrece una zona protegida que aspira a convertirse en el estado número 51 de la Unión. Pero tal vez no sea tan fácil escapar del horror. Un agente del Servicio de Seguridad del nuevo territorio visita al hermano de Susan, un experto profesor universitario especializado en asesinos en serie, para requerir sus servicios. Una oleada de asesinatos está asolando el estado 51. El principio de la cadena parece remontarse muchos años atrás y puede que los Clayton tengan elementos para luchar contra él. Bueno, quizá convenga decir que no es la mejor novela de Katzenbach, aunque a mí me gustó especialmente por el tema que aborda, más que nada, ¿no? Y también porque me pareció que aquí usó mucho de su formación como periodista. Lo que en mi opinión consigue en esta novela es, por un lado, generar
una atmósfera súper opresiva sin necesidad de usar demasiados elementos y cómo no, pues la ambientación casi distópica, ¿no? Con ese escenario social donde la violencia ha escalado a niveles tremendos y de esta manera pues va multiplicando la sensación de peligro, aparte de señalar, aunque sea de forma soterrada, ¿no? A la sociedad enferma que estamos creando entre todos. ¿Qué creo que falla? Bueno, creo que el error es esperar, ¿no? O sea, algo. Por ejemplo, los lectores habituales de Katzenbach esperaban algo muy concreto. De hecho se le criticó mucho por la proyección del suspense, ¿no? en esta historia, ¿no? Decían que era un poco densa, centrada más en lo intelectual que en lo físico, pero a mi parecer es justo el acierto de este título, ¿no? A ver, cuando un autor ha escrito muchas novelas, es inevitable que los lectores las comparen todo el tiempo, ¿no? Y puede que La historia del loco sea mejor novela que Juegos de Ingenio, por ejemplo, ¿no? Pero es que igual Juegos de Ingenio es mejor que otras, o sea, no se puede ser tan exigente, mis niños. Para no enrollarme mucho, porque a veces peco de contar de más, entonces voy a ser un poquito escueta. Aquí hay narración muy funcional, a pesar de esa crítica que la señala como un poco lenta, pero a mí no me pareció nada barroca, ¿no? Era muy fluida, directa, o sea, la recuerdo así. Y ya el uso de los juegos de ingenio como pues, ese motor de la trama me pareció muy inteligente. Un recurso genial para los que disfrutamos resolviendo algún que otro puzzle narrativo, ¿no? Los que nos gustan los anagramas, todas estas cosas, pues van a encontrar en Juegos de Ingenio algo guay, ¿no? Me parece que para quienes valoran el componente psicológico por encima de la acción es una novela que cumple de sobra y creo que esto se podría aplicar a todas las novelas de Katzenbach en realidad. O sea, si te importa más cómo se desarrollan los personajes o qué piensan o qué sienten o qué los conduce a ser como son, más que a la acción en sí, Katzenbach es para ti. Si no, tira millas y vete por otro, porque eso es lo que ofrece Katzenbach y me parece que es lo que le hace único a fin de cuentas. Sí. ¿Tú te has leído Juegos de Ingenio, Navi? Escucha. No me lo he leído. Es un buen libro. Es cierto que no es lo mejor de Katzenbach, pero sigue un poco su... O sea, para mí pasa su filtro, ¿vale? Es un buen libro, si te gusta el género y tal. Y le perdonas eso de que a veces tarda un poco, ¿no? En llegar al punto en el que quiere que estés, pero es que a veces para preparar... Es como cuando preparas un plato, ¿no? Tú que te dedicas a la cocina. Hay platos que necesitan sus tiempos de cocción, si no los respetas, el plato no va a salir bien. No, claro. Pues esto es igual, hay libros que se pueden cocinar, se pueden comer un poco más cruditos y otros que necesitan su cocción, su mimo, sus tiempitos. Vivimos muy rápido, me parece, también. Sí, y cada vez vivimos más rápido, o sea... No sé. Hay que frenar de vez en cuando. Yo sigo leyendo Moby Dick, ¿vale? Claro, no. A ver, ahora estoy empezando a leerla más despacito. Porque, claro, a ver, llevo ya, pues, ya he superado un cuarto del libro. Y claro, no. Yo esperaba, digo, vale, ahora que empieza el desarrollo, digamos que la acción empiece. Pero claro, no voy a encontrar esa acción que yo espero. A ver, estoy leyendo Moby Dick, ya lo sé. Pero bueno, ahora que no sé, hoy por ejemplo sí que leí un poquito más y lo leí despacio, digamos saboreándolo. Y no sé, me he visto en el barco, me he visto en el pueblo este costero en Massachusetts. y no sé, ¿sabes? Vale, me he puesto las gafas y me he puesto hasta la ropa, ¿no? Para sentirme de una... Me he ido hasta Google Maps y todo, a ver cómo es el sitio donde está ahora mismo Ismael y Quickie. Y lo estoy empezando a disfrutar más, ¿no? Yo creo que a veces tenemos que hacer ese esfuerzo... bueno, depende de qué obras leamos, pues tenemos que hacer el esfuerzo de amoldarnos un poco. O sea, o sea, me refiero, si leemos un thriller actual, pues vale, pues hay que leerlo más rápido porque no te hace falta pensar. Si lees un libro con una prosa un poco más pues trabajada o que utiliza un lenguaje que es un poco no es el lenguaje que utilizamos hoy en día, pues a lo mejor necesitamos leer un poquito más despacio. Claro. Para entenderlo mejor, ¿no? Pero igual que cuando hicimos el especial de Sheridan Le Fanu, que hablamos del tío Silas, ¿no? El tío Silas no es para una persona que tenga prisa en leer, o esta gente que quiere
como está tan de moda, ¿no? Ahora, pues yo me he leído tantos libros este año, ¿no? Y entonces buscas libros que tú sepas da igual un poco el número de páginas que tengas, sino la fluidez con la que tú puedas leerlo, ¿no? Y sí, exacto. A mí me parece que a veces hay que permitirse a uno relajarse frente a un libro. Si no me lo leo este mes, me lo leo el siguiente, no, ¿sabes? Porque te puedes perder muchas cosas. Moby Dick evidentemente no es un libro para leértelo en una tarde o así rollo, venga, un libro fresquito. No, es un libro denso. Si lo quieres saborear, claro, hay que leerlo despacio. Y lo mismo pasa con este autor, yo creo. O sea, sí que es verdad, yo por ejemplo el Club de los Psicópatas me lo leí en una semana, lo disfruté, pero sí que es verdad que es una... Claro, yo te hablo de que yo tenía vacaciones y podía estar ahí, pues imagínate, 3-4 horas leyendo cada día y disfruté el libro. Pero sí que es verdad que es un autor que no hay que leerlo, pues... O sea, no es un autor que diga, venga, voy a leer rápido. No, hay que leerlo despacio para saborearlo. ¿Quién sabe? A lo mejor dentro de 100 años alguien dirá lo mismo de Katzenbach que estamos diciendo nosotros, pues es eso, de Sherin Alefanu o de Herman Melville, ¿no? Puede ser. De pronto, pues dentro de 100 años hablaremos con monosílabos y emojis y saldrán libros así de emojis que tendrás que adivinar qué pone la frase, ¿no? Interpretar lo que a ti te parezca. Literal. ¿Sí? Imagina. Sí, o eso. No, o en plan, ¿no? Desde luego, qué vaina. Exacto, sí. Bueno, pues yo voy a hablar de Personas Desconocidas, que es un libro que leí en junio del año pasado. Y bueno, la sinopsis dice así: Gabriel Gabet Dickinson y Martha Rodríguez Johnson han servido a la policía de manera impecable hasta que un día sus vidas se tuercen irreversiblemente. Ahora están condenados a trabajar juntos en esos casos olvidados y nunca aclarados que nadie quiere, en realidad, resolver. Es una manera de matar el tiempo mientras esperan a que sus jefes decidan qué hacer con ellos. Sin embargo, entre ese montón de archivos polvorientos, Martha y Gabe están a punto de encontrar la clave para resolver no solo 4 extraños asesinatos cometidos 2 décadas atrás, sino también una de esas impactantes desapariciones que marcaron un antes y un después en toda una comunidad. Si hacen las preguntas adecuadas, hallarán la respuesta. Pero puede que sea mejor no preguntar, porque lo que no sospechan es que quien está detrás de esas muertes se encuentra muy cerca de ellos y prefiere que no se sepa la verdad. Bueno, a mí esta sinopsis, igual, cuando la leí en Amazon digo, por favor, yo quiero este libro. El libro que, bueno, tiene poco más de una década, es un libro que tiene unas 502 páginas, la versión digital. Y bueno, la premisa, o sea, 2 policías, digamos, que acaban un poco como Von Mulder y Dan Scully, o sea, como Ice, ¿sabes? Revisando casos que ya nadie quiere, ¿sabes? Y entre todos esos expedientes encuentran algo que les llama la atención y a partir de ahí pues empiezan a investigar. Sus jefes les dicen, no, ¿sabes? No sigáis por aquí. Porque claro, uno dice, hostia, uno de los jefes tiene que estar implicado en este caso que resultó hace 20 años. Es un libro así que a priori, bueno, no es que sea lento, la historia se va construyendo muy despacio, pero llega ya un punto de no retorno. O sea, van a visitar, digamos, a uno de los policías que estaba en activo hace 20 años. Y esto no es spoiler, ocurre casi al principio del libro. Okay. Y cuando van a verlo, le dicen, bueno, es en relación a este caso. Y dice, vale, un momento que... O sea, voy a la cocina, ¿queréis un café? Sí, ¿no? Bueno, venga, ve. Va a la cocina y el policía retirado se pega un tiro. Wow. Claro, o sea, este momento que es súper impactante, porque hasta entonces, vale, no había pasado nada, era como, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A partir de aquí... sin que lleguen a pasar grandes cosas, que luego las habrá, luego habrá tiroteo, habrá persecución, habrá paranoia, pero a partir de este momento me parece que el autor hace algo fascinante, y es que, bueno, aparte de que te atrapa, porque ya necesitas saber por qué este policía retirado, ¿sabes? Que lleva... se ha pegado un tiro, ¿qué ha pasado aquí? No sé, me pareció una obra muy completa en muchos sentidos. Es una obra que a medida que vas... Bueno, se puede decir que vas quitando capas, como que parece que se vuelve mucho más compleja y que el autor resuelve al final de una forma impecable y sencilla.
¿no? Y esta es la premisa que hemos escuchado de menos es más. Pues en este libro se cumple, porque yo me empecé a hacer unas paranoias de, ya verás. Y al final era algo muy simple, ¿no? Y es algo que me gustó muchísimo en este autor. En cuanto a los protagonistas, pues recuerdo que estaban muy bien construidos. Son dos personas, tanto Gabe como Marta, que están rotas. O sea, ya desde el principio ya vemos que están, bueno, o sea, que no están bien. ¿Sabes? Y dices, a ver, estos dos van a ser capaces de resolver algo, porque están al borde del colapso, o sea, están al borde de rendirse. Y precisamente el caso este que cae en sus manos, ¿no? Que al principio parece que porque se están imaginando las pistas, ¿no? Es lo que, digamos, les mantiene a flote, ¿no? Y no sé, en líneas generales me gustó mucho el libro. No me gustó tanto como el Club de los Psicópatas, porque el Club de los Psicópatas creo que tiene una acción mucho más visceral. Este es como un poco más de, bueno, de investigación, ¿sabes? De ir a un sitio, hacer preguntas. Y el Club de los Psicópatas es todo lo contrario, ¿no? Otro rollo total. Es otro rollo. Pero bueno, sí que es verdad que hay muchas similitudes en cuanto a esto que hemos comentado antes del estilo del autor. Y la verdad que es una obra que a mí me gustó bastante. Es la tercera obra ya que leo de este autor. Y por supuesto, no va a ser la última. No sé si este libro te lo has leído tú, Sarai. Este tampoco me lo he leído. Ah, pues... No digo nada. No, ya los sonidos lo dicen todo, ¿no? Lo tengo anotado. Es que se me acumula la plancha. Con Katzenbach también. Sí. Es que no me da la vida. Yo sé que siempre pongo la misma cosa, pero es que no me da la vida. Yo este año he decidido, por lo menos, voy a intentar leer un libro de autores que me gustan mucho. Ajá. Así que este año, pues por supuesto, voy a intentar leer un libro de John Katzenbach, otro de Ken Follett, otro de Anne Rice, al menos, porque es que si no pasan los años y hay autores que no vuelvo a tocar. Es verdad, no sé, yo tengo unos cuantos títulos ahí esperando, ¿sabes? De este género de terror así oscurete que a mí me molan, que siempre digo, este me lo leo más adelante, y cuando me quiero dar cuenta tengo libros ahí de hace 5 años que no me he leído. Sí. Y dices, pero si es que esto ya ni se acordará la gente de este título y a lo mejor me lo estoy leyendo, me lo quiero leer porque alguien me lo recomendó y para cuando quiero comentarlo con esa persona, pues esa persona ya ni se acuerda de la novela, ¿no? No. Sin ir más lejos, Moby Dick, yo lo compré en 2020 cuando tú hablaste del libro, y creo que fue en el programa 2 o programa 3 de la primera temporada. Hablaste tú del libro y lo compré, porque estaba creo que a 1 con algo en Amazon y lo estoy leyendo 5 años después. Es que si no sé, yo tengo ahí colecciones de libros, de clásicos sobre todo, tengo una colección que si no me falta, de verdad, mata una veintena de libros que leer. Dices tú, cuando me quieres dar cuenta, no voy a poder salir de mi casa. Que me entierren con ellos. Sí, también. Bueno, si se puede, yo vuelvo a leer todo lo que tengo pendiente. Bueno, y pues otro título apuntado. Muy bien. Yo ya es que no... te digo, ¿cómo hace 2 o 3 años decíamos que mi lista llegaba a la puerta de tu casa en Finlandia, ¿no? Ya, yo me salí de la galaxia. Ya da la vuelta al mundo. Sí, total. Para un terraplanista, pues estaría cayendo ahí en el borde del hielo. Y para nosotros, bueno, para mí ha salido de la Vía Láctea, ya, por lo menos, ¿vale? Bueno, pues Navi, vamos con otro libro de Katzenbach. Voy a contar poquito también, porque si no, me extiendo aquí y no hay madre que nos saque del programa de hoy. La sombra. La sombra es una novela muy, muy buena. Comienza a través de los ojos de Simon Winter, que es un policía retirado de la Brigada de Homicidios de Miami. Está cansado, aburrido de una vida monótona y ha tomado la decisión de suicidarse. Pero justo cuando va a llevarlo a cabo, esto que estoy contando tampoco es spoiler, esto es la situación, ¿vale? Vale. Cuando va a suicidarse, su vecina, que es una judía superviviente del Holocausto nazi, llama a su puerta, desesperada, y le cuenta que ha visto a un sujeto que forma parte de su pasado, Der Schattenmann. Ya sabemos que hubo muchos judíos que para garantizarse la propia supervivencia se dedicaban a delatar a otros judíos, y Der Schattenmann fue la pesadilla personal de esta señora y otros tantos de su generación, ¿no? Claro,
ya de entrada, pues Simon piensa que la mujer está muy mayor y que probablemente está teniendo algún problema cognitivo, alguna alucinación. No le da mayor importancia y ¡tachán! A la mañana siguiente aparece el cuerpo de la mujer, ¿no? Este es el maravilloso inicio de La Sombra, que para mí fue una gratísima experiencia literaria, ¿no? O sea, me pareció una novela trepidante, que además toca el tema del holocausto lo justo como para que te ubiques y entiendas el horror de los personajes sin necesidad de ahondar demasiado, ¿no? en la tragedia que supuso para el mundo. Pero al mismo tiempo también funciona como recurso, ¿no? Que plantea mil cuestiones éticas, que actúa como reclamo, ¿no? Para la memoria histórica sin sacrificar el ritmo ni la forma de la novela. En este caso, la novela me duró un suspiro, ¿vale? O sea, esta novela de Katzenbach no me pareció para nada densa, ni siquiera esas 100 primeras páginas de ubicación que decíamos de las otras, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Que Katzenbach no va buscando hacer libros con una perfección estilística, ni mucho menos, sino que le importa el entretenimiento, lo que pueda generar en ti, y podemos decir que la fórmula le ha funcionado muy bien. De verdad, Navi, si no has leído La Sombra... No lo he leído, pero bueno... A ver, el latigazo, no... Aquí lo tienes. Pero bueno, ya, sabiendo que ya entraste en la historia ya desde las primeras páginas, pues... Es que es un libro que recomiendo. Yo creo que si la relación que puedas mantener con Katzenbach no es perfecta precisamente por eso, quizá La Sombra pueda ayudar, ¿no? A una reconciliación, porque se sale un poquito del estilo de Katzenbach, no del todo al 100%, pero sí que cambia un pelín ese sistema de él, ¿no? Y a mí la fórmula me encantó. Ese sí me lo leí en 3 días o así. Bueno, mira, intentaré leerme este año porque quería leerme la segunda parte del Psicoanalista, pero bueno, me leeré venga. Está muy bien, está muy bien. La Sombra mola mucho. Aparte, Simon es un personaje... es un personaje muy, muy, muy pintoresco, ¿no? O sea, yo empaticé mucho con Simon. Me gusta. Simon, además, luego aparece también en escena una inspectora y los dos son un tándem genial, ¿vale? Así que sí, te lo recomiendo. Bueno, pues anotado queda. Bueno, pues si te parece bien, voy a hablar un poquito de la joya de la corona. La joya de la corona, sí, sin duda. El Psicoanalista. Una novela que todo el mundo conoce. La leí, bueno, pues eso, como he dicho antes, hace unos añitos, gracias a que mi compi de letras. No sé si fue que me preguntaste, ¿te has leído esta novela? Y yo te dije no. Y recuerdo que me dijiste, pues ya estás tardando. Y como todo lo que me recomiendas me suele gustar, pues bueno. Y era un libro hiper mega conocido, pues digo, vale, pues toca leer El Psicoanalista. Yo creo que es un imprescindible, cuando hablamos de thriller. Sí, hay que leer El Psicoanalista. Luego te puede gustar más o menos, pero es un fundamental, ¿vale? Sí. Además, se puede decir, se puede afirmar, o sea, que el libro se convirtió, digamos, en el thriller psicológico. O sea, convirtió el thriller psicológico en un fenómeno mundial. Y casi un manual para los escritores del género, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, que además que se publicó en 2002 y a partir de entonces, o sea, es un género que se ha explotado hasta la saciedad. Se ha creado, digamos, un nuevo subgénero dentro del thriller. Ahora está muy de moda el thriller doméstico, ¿sabes? La asistenta, que bueno, fenómeno de ventas en España, ha vendido creo que más de 700.000 unidades en el último año. ¿Eso es lo que se llama domestic noir? Sí, ahora se va a publicar, o se ha publicado hace poco La Canguro, que también está arrasando, y es un poco como el thriller doméstico. Es que lo escuché el otro día leyendo un artículo sobre esto. Es que a mí me sacas de los géneros como troncales, ¿no? Sí. Y ya yo ahí me voy perdiendo. No sé qué características tienen esos subgéneros y demás. Bueno, pues thriller doméstico, que básicamente dentro de una casa se desarrolla, digamos, es el escenario principal. Vale, por así decirlo. Así como el thriller psicológico, el escenario principal viene a ser la mente, ¿sabes? Dentro del interior, la psicología, ¿no? Por así decirlo, pues el thriller doméstico, pues en una cocina, en el comedor. Un poco como la soga, ¿no? De Hitchcock, que todo se desarrolla en un mismo... Vale. Sí. Vale.
Bueno, pues El psicoanalista, libro que se publicó en 2002, tiene alrededor de 500 páginas, dependiendo de la edición. Y lo curioso es que pese a ese tamaño, pues es uno de esos libros que mucha gente recuerda haber leído a una velocidad preocupante. Yo me incluyo. Sí, yo me incluyo. Como si las páginas se pasaran solas. Total. La historia arranca con una premisa sencillísima y absolutamente brillante. O sea, un psicoanalista, un hombre normal, con una vida más o menos ordenada, recibe una carta anónima, una carta que no trae una amenaza inmediata, sino algo mucho peor, un juego psicológico. A partir de ahí, pues, o sea, el libro se convierte en una cuenta atrás, yo creo que una de las grandes claves del éxito es que no empieza con un cadáver, ¿sabes? Como suelen empezar los thrillers. Normalmente en el primer capítulo o en las primeras páginas ya aparece un cadáver. O una escena sangrienta. Aquí empieza con una idea, ¿sabes? Una amenaza intelectual, ¿no? Y poco a poco se empieza a desarrollar. Yo recuerdo de este libro, o sea, lo que más recuerdo que me explotó es que el libro lo podemos dividir en dos, ¿vale? Sí, o sea, sí, normalmente una obra tiene inicio, desarrollo y final. Este libro tiene inicio, desarrollo y final por dos, porque a partir de la mitad pasa algo y es como volvemos al inicio, ¿no? Y es algo que me pareció un acierto. Y es como que entras dentro de una nueva historia, como si estuvieras leyendo un libro nuevo. Y es algo claro, porque... O sea, yo lo compré también en digital. Y yo recuerdo cuando estaba ya casi llegando al 50% del libro, digo, hostia, esto me sabe a final. Me sabe a final. Y luego ya se reinicia la segunda parte y es como, wow, estoy leyendo, ¿no? Y eso me voló la cabeza. Me voló la cabeza, la verdad. A mí, yo qué sé, es que para mí es un thriller perfecto en muchos sentidos, ¿no? En muchos temas, sin hacer spoiler. No. O sea, El psicoanalista, o sea, es una novela que habla del miedo a perder la identidad. O sea, sí, esa transformación del protagonista, ¿no? Sí, o sea, de cómo, o sea, una vida aparentemente sólida, o sea, puede desmoronarse, ¿no? Pues cuando sí, pero alguien empieza... es un tercero, ¿no? Cuando alguien empieza a quitarte, pues eso, capa a capa, o sea, porque el trabajo, la reputación, las relaciones, la imagen que él tiene de sí mismo, o sea, es que al final el protagonista se tiene que enfrentar a todo, o sea, Sí, es como una ruptura consigo mismo. Al final es como ves a este personaje tan desfragmentado en un momento y luego cómo vuelve a unir todas esas piezas, pero con un propósito determinado. Es que claro, cuesta mucho no decir aquí nada de lo que acontece en la trama, pero a mí me parece que en ese aspecto tremendo psicoanálisis que ha hecho Katzenbach de los personajes y cómo te muestra lo que podemos llegar a ser, ¿no? Sí. Si te dan las circunstancias idóneas, ¿no? Podemos convertirnos en criaturas muy distintas a lo que creemos que somos, ¿no? Yo recuerdo que sentí mucha impotencia leyendo este libro. Sí. Luego me gustó mucho que el enemigo no se muestra. O sea, me recordó un poco como a Tiburón, a la primera. Sí. Hay una amenaza constante, ¿sabes? Que te está atacando por todos los lados. No sabes quién es. Y yo creo que eso da todavía más miedo, ¿no? Porque claro, cuando ¿sabes? En los thrillers que hay capítulos en los que se ve al protagonista y luego se ve al asesino, para mí ya pierde un poquito ese efecto, ¿no? Ese efecto terrorífico. Y este es un elemento muy importante en este libro porque no, o sea, bueno, pues sientes la impotencia que siente el protagonista, que no ves venir los golpes. Como has dicho tú, yo creo que es un thriller psicológico, pues es perfecto, o sea, es que es perfecto. Ritmo constante, los capítulos, te recuerdo que te empujan a leer el siguiente, o sea, de esos libros que no puedes soltar. Dices, hostia, necesito. Recuerdo que no es un libro, digamos, que tenga fuegos artificiales, ¿sabes? En el sentido de que tiene momentos súper álgidos, de picos, con mucha acción. Yo creo que más es un libro de presión, ¿sabes? De que poco a poco te va apretando, te va atrapando, hasta que llegamos, digamos, a los dos clímax importantes que hay en el libro, que
que ahí ya sí que hay un auténtico orgasmo literario. Tú como lector dices, sí, aquí, ¿no? Sí. Pero, no sé, yo creo, a ver, no en balde es lo que le ha garantizado a Katzenbach su puesto en el género, ¿no? Como autor. Porque mucha gente habla de Katzenbach y lo primero que te dice es el psicoanalista, ¿no? Y te digo, es una historia que a mí por lo menos me hizo tener una relación también muy distinta con el género, ¿sabes? No, yo venía de leer otro tipo de historias más enfocadas a los juicios, ¿no? De los casos policiales, a las investigaciones, por ejemplo, sobre el escenario del crimen y demás. Y en este libro Katzenbach a mí me sacó de ese thriller policía con el que yo había estado inmersa otras veces y me hizo valorar las historias desde otro prisma, ¿no? Ese factor psicológico a mí me cautivó, ¿sabes? No había leído nada parecido. Sí, luego otra cosa que para mí es un acierto es que el protagonista, o sea, no es un héroe de acción. O sea, la mayoría de thrillers, al final el protagonista, pues, bueno, pues se convierte en una especie de Bruce Willis, de Chuck Norris, ¿sabes? De Jackie Chan, Tom Cruise, sí, ¿no? De repente sabe hacerlo todo bien, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí al final las herramientas con las que cuenta el protagonista pues son su inteligencia, sí, observación y resistencia psicológica, porque es que llega un punto que dice, yo no sé cómo este hombre está aguantando, sí, está aguantando todo lo que llega a aguantar. Además, la novela toca temas, toca miedos universales, ¿no? Muy actuales. El control, la vigilancia, la pérdida de intimidad, la fragilidad de la vida moderna. O sea, cómo tú puedes estar construyendo toda una vida, tu vida ideal y nada, en unos segundos se cae, se derrumba, ¿no? Sí. Es que qué mayor miedo hay a ese, ¿no? No hay nada más terrorífico que eso. Es estar expuesto al 100%. Al final no deja de ser también algo parecido a lo que expone en el Club de los Psicópatas, por lo que tú contaste, ¿no? Sí. Es un experto en eso. Katzenbach es un experto en ponerte en situaciones más realistas y en las que tú no estarías para nada preparado. Eso es lo que quiere señalar, que no estamos preparados para ciertas circunstancias que pueden darse en la vida, ¿no? No, y uno de los aciertos, creo que más importantes de este autor es eso, o sea, digamos, ya no la psicología del personaje principal, sino cómo utiliza la psicología, ¿sabes? Para ir desgranando la historia. Y porque al final tú acabas, porque sí que es verdad que tú hay libros que lees que te compadeces a los protagonistas, acabas inmerso en la historia, pero es que digamos que este autor Katzenbach da un pasito más. No sé si, por el tema de todo el psicoanálisis que hemos hablado, pero es que cuando lo lees es como que, no sé, yo sentía cosas de ¡ay! Y mira que digo, pocas cosas tengo en común, por ejemplo, con este personaje, pero como toca temas tan, como hemos dicho, ¿no? Lo de la pérdida de, pues eso, de la intimidad o de tu vida, ¿no? Que en cualquier momento te puede pasar como al héroe principal, que al final pues te llega lo que estás leyendo. Sí, podemos ser igual de pringados, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Aunque sean otros aspectos, pero sí, pringados podemos ser en muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues el psicoanalista, evidentemente, Nigromante, si no se han leído este libro, este sí es obligatorio, yo creo. Si eres lector del género, vamos, considero que es un básico indispensable. Aquí sí que te llevas látigos y no las lees, ¿eh? Efectivamente. Pues Navi, voy con mi última recomendación de Katzenbach. Vale. Estuve a punto de hablar de la historia del loco, ¿vale? Pero no podía dejar Al calor del verano fuera de esta selección, porque es que, aparte de que fue el primer libro que leí de Katzenbach, es el que me introdujo al mundo del thriller. Así que sí, era un título que tenía que traerte sí o sí, ¿no? O sea, voy a leerte la sinopsis. Venga. Tras matar a su primera víctima, un adolescente que tuvo la mala fortuna de cruzarse con él, un asesino que tiene aterrorizado Miami, elige como interlocutor a Anderson, reportero de uno de los periódicos más importantes de la ciudad. Anderson y el criminal establecen una relación casi enfermiza en la que el reportero intenta ganarse la confianza del asesino, a la vez que pretende desenmascararlo.
Por el camino, un reguero de cadáveres y un periodista brillante que poco a poco irá vendiendo su alma a los designios de un psicópata y a la voracidad de una sociedad morbosa, como telón de fondo, la cara más oscura de Miami, bochorno, saciedad, lluvias tropicales y cadáveres calientes. A ver, ¿tú imaginas a mi versión adolescente leyendo esta sinopsis? Con lo morbosa que era, pues fue inevitable entrar de lleno, o sea, al calor del verano. Vale, no es la gran joya literaria, de hecho, ya ha quedado claro que a Katzenbach le importa bien poco el peso estilístico, ¿no? en sus obras, pero en su momento, y teniendo en cuenta que yo no acostumbraba a leer libros del género, pues me resultó una premisa súper atrayente, o sea, tiene una gran base gráfica y cuenta pues con ese lenguaje fluido que facilitó muchísimo la inmersión, ¿no? Además, hay un punto en el que las descripciones del calor de Miami son tan asfixiantes que yo las sentía en mí, ¿no? O sea, no soy muy afín al verano, así que esto para mí fue como un plus, ¿no? Dentro de sentir angustia y tal. Evidentemente no está a la altura del psicoanalista o la historia del loco, como comentaba antes, pero entra en la categoría de novela muy entretenida, como podría ser también El hombre equivocado o Retrato en sangre. Es que en realidad Katzenbach, claro, se dio cuenta de lo que querían sus lectores, ¿no? Y ahí él dijo, pues exploto todo el potencial en historias que sean fáciles de seguir, sin demasiados personajes, muy al estilo de ese cine noventero y de principios de los 2000, a veces un poco arquetípico, ¿no? Pero que tantos beneficios dio a la industria, ¿no? Por ser comercial y atractivo para el gran público, ¿no? A mí me parece que Katzenbach tiene aptitudes para escribir otro tipo de novelas, pero no le compensa y es muy respetable, ¿no? Claro. Vamos, no todo va a ser literatura gótica o ensayo filosófico, o sea, de vez en cuando está bien leer formatos más cañeros y que puedas ir intercalando también entre lecturas o de corte más profundo, como podrían ser, pues no sé, los hemos mencionado a lo largo del programa de hoy, Sheridan Le Fanu, ¿quién era el otro que decíamos que era también? Herman Melville, Mary Shelley, no sé, son un poco más densos también porque te están contando otro tipo de historias, ¿no? Y bueno, creo que Katzenbach encaja muy bien si tienes propósitos más de entretenimiento que de profundizar a nivel emocional, aunque luego tú puedas tener reflexiones, eso es otro tema, ¿no? Pero sí, no sé, Al calor del verano fue una de las primeras novelas que leí yo de este rollete y le tengo que agradecer a Katzenbach que me abriera un mundo aparte, ¿no? Luego hay gente que lo compara con otros y yo me enfado mucho porque a mí Katzenbach me parece único, no debería ser comparado con otros autores. Y además, es que las comparaciones es que siempre pierde a alguien. Está muy feo, ¿verdad? Y siempre pierde a alguien. Depende de qué es lo que quieras resaltar. Pues una comparación, uno gana, otro pierde, así que bueno. Es como cuando te dicen, es que el Stephen King es peor escritor que, ¿no? Y tú piensas, bueno, pero es que yo no te estoy hablando de los otros escritores, estoy hablando de esta novela de Stephen King, que a mí particularmente pues, me ha gustado mucho, y cuando tú me lo tratas de comparar pues, con otros escritores del género, me rompes mi clímax, ¿vale? Porque, no sé, también, igual que cuando dices que te gusta, no sé, Harry Potter y te dicen otros, pero claro, al lado del Señor de los Anillos, Harry Potter es una porquería, ¿no? Y dices, bueno, pero es que estoy hablando de Harry Potter, el Señor de los Anillos es otra cosa y no tendríamos por qué estar comparándolas, disfrutemos de todos los registros, ¿no? En la medida que podamos. Pero bueno, yo creo que lo importante aquí es disfrutar de la literatura. Por cierto, dentro de... Bueno, en varios programas tenemos que hablar de Ken Follett, que también dicen un poco esto que has mencionado tú, de John Katzenbach, que es un escritor que escribe para entretener. Exacto. Y no, digamos, intenta escribir una prosa así, pues grandilocuente pero porque ellos han comprendido que en su caso no es lo que espera su público, ¿no? Y también hay que respetarlo, es decir, están los autores que dicen, bueno, escribo como realmente quiero y asumo la consecuencia que a lo mejor es no llegar quizá a tanto público o tener un público muy reducido y un poco no someterme a las exigencias de una industria más comercial y demás, ¿no? Pero bueno, cada uno sabrá lo que le va mejor, ¿no? Tenemos como mucha tendencia, ¿no?, a criticarlo todo. Sí, yo creo que bueno, es algo innato en el ser humano. Si no has leído Al calor del verano, estoy esperando el latigazo.
Vale, pues ya, Vale, ahí lo bueno, tienes. muy bien. Ahí lo tienes. Bueno, Navi, nos despedimos de Johnny, que ya somos amigos, y también de los nigromantes, pero solo hasta el siguiente programa. Así que guaperremos. Mientras esperamos que llegue el día de nuestra cita, ya saben, lean mucho y sobre todo, Sean muy felices. Ja, 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 ja. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de dar al like y suscribirte. Gracias.